Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 18. El alma que peque morirá. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te pedimos en este momento que tú nos asistas con la presencia de tu Espíritu en el estudio de tu palabra. Que podamos tener el entendimiento suficiente para tomar decisiones basados en el entendimiento de los planes que tienes para nuestra vida. Bendícenos en este momento. Gracias por escucharnos, gracias por cuidarnos, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 18 de Ezequiel comienza una nueva sección que habla de la responsabilidad individual. En repetidas ocasiones Ezequiel había hecho notar que los castigos seguramente habían de sobrevenir. Así esperaba inducir al pueblo al arrepentimiento. Pero este saludable propósito fue frustrado por la forma en que se interpretó el castigo, porque los israelitas consideraban que el castigo que sufrían era culpa de sus padres y que ellos eran inocentes. Ellos consideraban que no tenían nada de qué arrepentirse, ni admitían su responsabilidad personal. Este capítulo va a resaltar la justicia divina y su trato con el pecador y su deseo de salvar a los hombres de su pecado. Este capítulo lo podemos estudiar en tres partes generales. La primera parte va desde el versículo 1 hasta el 20 y resalta la responsabilidad personal. En la primera sección va a tratar el asunto central del tema que va a desarrollar. Miremos los versículos 1 al 4. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿por qué usan ustedes este refrán acerca de la tierra de Israel? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera. Vivo yo que nunca más habrán de pronunciar este refrán en Israel, dice el Señor Dios. He aquí que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo son mías. La persona que peca, esa morirá. Aquí se plantea un problema que requiere un análisis cuidadoso. Los israelitas tenían este refrán, era común en su época, el profeta Jeremías incluso lo menciona. Vayamos a Jeremías capítulo 31, versículos 29 y 30. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiese las uvas agrias tendrán la dentera. Las uvas agrias que comieron los padres eran sus propios pecados. La dentera de los hijos representa el sufrimiento que los judíos creían que les había sobrevenido a causa de los pecados de sus padres. Y esa era la concepción que tenían los israelitas, que lo que estaban sufriendo era culpa de sus padres y que ellos eran inocentes. Sin embargo, el asunto se complica cuando leemos, por ejemplo, el segundo mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 5, donde dice: no te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Parecería indicar que la concepción que ellos tenían era correcta. Además de eso, se recalca en Éxodo capítulo 34, versículo 7 lo siguiente: que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿por qué el refrán recibe una clara amonestación de parte del profeta? Porque este problema tiene dos aspectos. Número uno, desde que el pecado entró, degradó la humanidad perfecta que Dios había dado a Adán y Eva. Y de esta manera nosotros recibimos una herencia de pecado en nuestra vida.
Tenemos en nuestra herencia de pecado tendencias naturales al mal que están en nuestros genes. No nacemos inocentes, nacemos pecadores, contaminados por el mal. En ese aspecto, nosotros sufrimos el resultado de la transgresión de nuestros padres. Ellos nos transmiten por herencia, por educación, sus propias tendencias pecaminosas. Pero en segundo lugar, que es la otra parte, es que aunque tengamos en nuestros genes el pecado, tenemos la libertad de elegir no hacer lo mismo que hicieron nuestros padres. Se transmite la depravación, pero que cada uno será juzgado por la elección que hace. Elena de White nos explica: es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esta terrible verdad debería tener un poder solemne para impedir que los hombres sigan una conducta pecaminosa. Libro Patriarcas y Profetas, página 303. Sí, es verdad que el pecado de los padres afecta a los hijos, que un padre alcohólico por herencia, por ejemplo, o por enseñanza, le transmita esa tendencia natural a su hijo. Pero el hijo solo será culpable si elige tomar ese camino. Así que los israelitas tienen una verdad parcial. Si ellos están sufriendo las consecuencias de las transgresiones del pecado de sus padres, pero es que ellos no son inocentes, porque ellos también eligieron seguir los caminos de sus padres, dando la espalda a Dios y siendo rebeldes con el Señor. Por eso, si volvemos a Ezequiel capítulo 18, versículo 3, miramos que el Señor enfatiza lo siguiente. Dice: vivo yo, dice el Señor Jehová, que nunca más tendréis por qué usar este refrán. Los compatriotas de Ezequiel no comprendieron esta verdad y acusaron injustamente a Dios de infligir sobre ellos el castigo de pecados por los cuales no tenían ninguna responsabilidad. Pero este refrán no se aplica en esta realidad de Israel, porque ellos eligieron seguir el camino perverso. Ellos adoraron a sabiendas que no debían hacerlo, a dioses falsos. Y entonces Dios pone las bases de su justicia y de la manera en cómo mira al hombre. Miremos el versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. La palabra que se traduce aquí como alma es nefesh. No tiene nada que ver con ninguna parte inmortal del hombre, ni siquiera con el principio de vida en el hombre. El término nefesh equivale a ser humano, a ser persona. La palabra nefesh designa al ser humano como a una persona única, diferente de todas las demás. Cuando se refiere a todas las almas son mías, se está refiriendo al hombre en su totalidad como un ser viviente. Todos le pertenecen porque Dios los creó y pagó el precio de su rescate. Dios es el dador de la vida y entonces da la sentencia. El ser humano, el alma, las personas que pequen, esas morirán. El plan de la salvación fue diseñado para que el ser humano fuera rescatado del pecado, para que el hombre pudiera vencer sus tendencias al pecado, para que el hombre fuera perdonado y salvado. Pero la persona que rechace al Señor, la persona que le dé la espalda al Señor y persiste en su rebeldía, es un pecador y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, todo aquel que peque y no se arrepiente, no busca responder al llamado del Señor, persiste en su pecado, pues la condenación es la muerte eterna. Entonces el mismo Dios plantea varias posibilidades para dar respuestas a esta inquietud y para mostrar que ese refrán no tiene validez y que cada uno es responsable por su pecado. El primer caso, en la primera escena, describe a un padre justo, versículos 5 al 9. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, no come sobre los montes, no alza sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, no mancilla a la mujer de su prójimo, no se une a una mujer menstruosa, no oprime a nadie, devuelve su prenda a quien le debe,
no comete robo, da de su pan al hambriento y cubre con ropa al desnudo, no presta con usura ni cobra intereses, retrae su mano de la maldad, obra verdadera justicia entre hombre y hombre, camina según mis estatutos y guarda mis decretos para actuar de acuerdo con la verdad, este es justo, este vivirá, dice el Señor Dios. Un hombre que es bueno, que busca al Señor, que trata con justicia a su prójimo, obedece los mandatos divinos, que no participa en las prácticas de la idolatría, que no se presta para hacer el mal. La conclusión, este es justo y vivirá, dice Jehová el Señor. Es una persona que ha servido al Señor y recibe la vida eterna por herencia. Este es el resultado que se espera de quien ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. La segunda escena es que este hombre justo tiene un hijo y este hijo sale haciendo todo lo contrario. Versículos 10 al 13. Pero si engendra un hijo violento, derramador de sangre, que hace alguna de estas cosas, pero el padre no ha hecho ninguna de estas cosas, y también come sobre los montes, mancilla a la mujer de su prójimo, oprime al pobre y al necesitado, comete robo, no devuelve la prenda, alza sus ojos hacia los ídolos, hace abominación, presta con usura, cobra intereses, ¿vivirá tal hijo? No vivirá. Si hace todas estas abominaciones, morirá irremisiblemente, su sangre recaerá sobre él. Aquí se describe el caso de un hijo que en vez de seguir el buen ejemplo de su padre piadoso, se descarría completamente y temerariamente abandona la virtud para practicar el crimen. Se mete con la mujer ajena, presta con usura, hace cosas terribles. El padre era justo, pero este muchacho no. Entonces, ¿porque el padre es justo, su hijo vivirá? La respuesta es no, porque cada uno es responsable por sus propias decisiones. La justicia del padre no salvará a su hijo de su pecado. La salvación no se hereda. La salvación es una decisión personal. El segundo caso es lo contrario, un padre impío y un hijo justo. Leamos los versículos 14 al 18. Pero aquí que si éste engendra un hijo que ve todos los pecados que su padre cometió y teme y no hace cosas como éste, no come sobre los montes, no alza sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, no mancilla a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, no toma prenda, no comete robo, da de su pan al hambriento y cubre su ropa al desnudo, retrae su mano de la maldad y no presta con usura ni cobra intereses, ejecuta mis decretos y camina según mis estatutos, este no morirá, porque el pecado de su padre ciertamente vivirá. Pero su padre, porque hizo agravio y cometió extorsión, y porque en medio de su pueblo hizo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su iniquidad. Aquí se describe el caso de un hijo que, espantado por los pecados de su padre, se siente impulsado a evitar el pecado de su progenitor. El padre es malvado, desobedece al Señor y es injusto con el prójimo, pues el padre morirá por su pecado. Pero el hijo no sigue los caminos de su padre. Es un joven que hace el bien, que es sincero, que sirve al prójimo. Pues a pesar de que su padre sea malvado, pues el hijo vivirá porque él era justo. En este caso el padre ha comido uvas agrias y el hijo no ha sufrido de entera. De este modo se contradice explícitamente la parábola. Cada persona es responsable por su propio carácter individual. Cabe resaltar que no es lo mismo tener un padre piadoso que enseña valores a sus hijos a tener un padre impío. Sin embargo, la responsabilidad de una persona es directamente proporcional a los privilegios que ha tenido. Miremos el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Pero el que sin conocerla hizo cosa digna de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que debemos considerar que el Evangelio tiene poder para vencer tanto las tendencias heredadas como las cultivadas. Así que puede vencerse las tendencias que por nuestros genes corre debido a la herencia del pecado. Cada uno es juzgado es por las decisiones que hace, y nadie que se pierda no tendrá razón para acusar a otros, sino a sí mismo, porque por sus decisiones ha quedado excluido del cielo.
Entonces el Señor en Ezequiel 18 confronta la teoría de esta gente en los versículos 19 y 20. Y si ustedes preguntan, ¿por qué es que el Hijo no cargará con el pecado de su Padre? Es porque el Hijo practicó el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los puso por obra. Por eso vivirá. El alma que peca, esa morirá. El Hijo no cargará con el pecado del Padre, ni el Padre cargará con el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la injusticia del impío será sobre él. Ezequiel no discute las objeciones humanas, sino que repite la ley de la responsabilidad individual. Es decir, cada uno es responsable por sus propias decisiones. Dios nos ha dado a nosotros libre elección. Cada uno elige su camino, pero cada decisión conlleva un resultado. Es nuestra decisión lo que nos da la vida o la muerte eterna. Y en ese aspecto no podemos echarle la culpa a nadie, ni a nuestros padres, ni a nuestros vecinos, ni a la sociedad. Cada uno llevará las consecuencias de sus propias decisiones. La salvación y la justicia divina van de la mano. Dios quiere salvar a todos y en eso se manifiesta su justicia. Versículos 21 al 28 presenta ahora otros dos casos, el impío que se convierte y el justo que se aparta. Leamos los versículos 21 al 23. Pero si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. No le serán recordadas todas tus transgresiones que cometió, por la justicia que hizo, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Dios. ¿No vivirá él si se aparta de sus caminos? El profeta Ezequiel se convierte ahora en un predicador del Evangelio. El pecador que se arrepiente de su mal proceder, Dios lo perdonará. Porque el Señor no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y alcance la vida eterna. Este es un tema de justificación por la fe. Cuando el pecador se arrepiente, Dios lo perdona y lo cubre con su justicia. El Señor se convierte en sustituto y garantía del pecador. El siguiente comentario nos ayuda a entender esta verdad. Dice, la única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. Libro Fe y Obras, página 104. Esta es la maravillosa obra de la salvación. El hombre es presentado a Dios como si nunca hubiera pecado. La siguiente explicación reafirma esta verdad. Dice, si os entregáis a Él y lo aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que ha sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Libro El Camino a Cristo, página 62. Dios se hace cargo de nuestra vida. De este modo, enteramente entregado a Dios, ya no necesita preocuparse por lo que Cristo y el Padre piensan de Él, sino tan solo de lo que Dios piensa de Cristo, sustituto del hombre. Entonces el Señor plantea, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? La acusación de que Dios no es justo en su trato con los hombres es contestada con la afirmación de que Dios no se complace en la muerte del impío, sino que desea que los hombres se conviertan y vivan. Además de esto, ha proporcionado una oportunidad para todos. Con ferviente anhelo, ruega a cada pecador que se aparte del pecado, a fin de que no sea destruido con él al fin. Entonces viene el segundo caso, versículo 24. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete maldad conforme a todas las abominaciones que hace el impío, ¿vivirá él? Ninguna de las acciones justas que hizo vendrá a la memoria, porque la infidelidad que cometió por el pecado que cometió, por ello morirá. Ahora, si la persona justa, buena, se aparta del camino del Señor y toma el camino de la maldad, pues será condenado por su maldad. Lo bueno del pasado no exime la maldad del presente. Es más, ahora estará ante el Padre como si nunca se hubiera arrepentido. Elena de White explica,
Es verdad que él puede haber recibido perdón una vez, pero su espíritu falto de misericordia muestra que ahora rechaza el amor perdonador de Dios. Se ha separado de Dios y esta es la misma condición en que se hallaba antes de ser perdonado. Ha negado su arrepentimiento y sus pecados están sobre él como si no se hubiera arrepentido. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 196. La salvación no es la suma de las obras buenas y restamos las obras malas, sino tiene que ver con aceptar o rechazar la justicia de Cristo, y el que acepta la justicia de Cristo le obedece por amor. Sin embargo, la gente sigue insistiendo en cuestionar el carácter de Dios. Leamos los versículos 25 al 28. Sin embargo, dicen: no es correcto el camino del Señor. Oigan, oh casa de Israel, ¿no es correcto mi camino? ¿No son más bien sus caminos los incorrectos? Si el justo se aparta de su justicia y hace injusticia, por ello morirá. Por la injusticia que hizo, morirá. Y si el impío se aparta de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Por cuanto mira y se aparta de todas las transgresiones que cometió, ciertamente vivirá, no morirá. Ellos no quieren ir a la esencia de la salvación, cuestionan a Dios y su justicia. Dios quiere salvar a todos los seres humanos. Dios quiere salvarnos del pecado, pero no puede salvarnos en nuestros pecados. La persona que acepta la justicia de Cristo se salva. La persona que rechaza la justicia de Cristo se perderá. Y Dios quiere es que cada uno de nosotros acepte la salvación. Entonces, el capítulo 18 de Ezequiel termina con una de las apelaciones más notorias de la Biblia. Es la sección que va del versículo 29 hasta el 32. Leamos los versículos 29 y 30. Sin embargo, la casa de Israel dice: no es correcto el camino del Señor. ¿Acaso mis caminos no son correctos, oh casa de Israel? ¿No son más bien los caminos de ustedes los incorrectos? Por tanto, yo lo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vuelvan de todas sus transgresiones, para que la iniquidad no les sea causa de tropiezo. Lo primero que hace el Señor es decirles que ha demostrado en todo lo dicho que Él no es injusto, que su acusación es falsa, y entonces lo lleva al punto central. Ustedes sí son injustos, ustedes han obrado maldad. No es un asunto de sus padres, no, ustedes han actuado pecaminosamente, y esto los llevará a la muerte. Leamos el versículo 30. Por tanto, a cada uno de ustedes los israelitas lo juzgaré según su conducta. Ustedes no tienen excusa, son sus propias decisiones los que los llevará a la ruina. Y entonces viene la apelación: arrepiéntanse y vuelvan. El término arrepentimiento tiene una connotación de cambio de mente, es una modificación de la forma de pensar. Es completamente imposible que la persona por sí misma pueda lograr esa transformación. Pero cuando escoge hacer el cambio y en su gran necesidad clama a Dios, las facultades del alma son imbuidas con poder desde lo alto y la tendencia de la mente es corregida. Elena de Guay afirma: en la obra de la redención no hay compulsión, no se emplea ninguna fuerza exterior. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación de libertad. La expulsión del pecado es obra del alma misma. Por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás, pero cuando deseamos ser libertados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedece los dictados de la voluntad en cumplimiento de la voluntad de Dios. Libro El deseo de todas las gentes, página 431. Dios nos pide que voluntariamente vengamos a Él para ser salvados, y el Señor hará su obra. Entonces viene la apelación divina, versículos 31 y 32. Echen de ustedes todas sus transgresiones que han cometido y adquieran un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Ciertamente yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Dios. Arrepiéntase y vivan. Veamos algunos detalles de esta apelación.
Número 1 dice, arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, porque el pecado no les acarree la ruina. Este es el orden correcto. El arrepentimiento es la obra del Espíritu Santo en el corazón. No es algo que nosotros creamos con nuestro esfuerzo, es la iluminación del Espíritu en nuestra vida. Elena de White explica este punto claramente. Dice, precisamente en este punto es donde muchos yerran y por ello no reciben la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero y que el arrepentimiento los prepara para que sus pecados les sean perdonados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque es únicamente el corazón quebrantado y contrito el que siente la necesidad de un Salvador. Pero para poder ir al Señor Jesús, ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido? ¿Debe hacerse el arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? La Sagrada Escritura no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. La virtud proveniente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia como lo es obtener el perdón de Cristo. Libro El Camino a Cristo, página 25 y 26. El arrepentimiento es el reconocimiento que hemos ofendido a Dios con nuestra conducta. Esta es obra del Espíritu Santo. El resultado es apartarse del pecado. Este es el resultado del verdadero arrepentimiento. No podemos estar al lado de Jesús y pecar a la vez. El pecado es alejarse de Dios. El perdón es acercarnos al Señor y alejarnos del pecado. Esta fortaleza solo viene del Espíritu Santo. En segundo lugar, el Señor les pide que se alejen de la maldad, pero para ello háganse de un corazón y de un espíritu nuevos. Esto solo puede hacerlo el Señor. El mismo poder que se usa para crear al mundo es el mismo poder que Dios tiene disponible para crear un nuevo corazón y una mente en nuestra vida. No es solo dejar de pecar, es un cambio de nuestra cosmovisión, es un cambio de nuestras actitudes, es un cambio en la esencia de nuestro ser. Ya no servimos al pecado, servimos al Dios del cielo. En tercer lugar, ¿por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Si la vida que Dios ofrece es un don precioso, si la vida es lo que más apreciamos, ¿por qué queremos la muerte? ¿Por qué elegimos el camino de la muerte? No puede ser. La pregunta es que la salvación está disponible, el poder de Dios está disponible para vencer nuestras tendencias heredadas y cultivadas. Entonces, ¿por qué queremos morir? Nuestra elección debe ser la vida, pero lamentablemente la gente elige la muerte. Es más difícil perderse, pero es el camino que muchos eligen. En cuarto lugar, entonces viene el cierre del capítulo revelando la intención divina y el deseo que ocurra en la vida de los hombres. Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Versículo 32. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios envió a su Hijo a morir para que el mundo sea salvo. Dios ha hecho todo para que el hombre sea salvo. Pero el asunto, ¿desea el hombre la salvación? Porque Dios no puede salvar a quien no quiere ser salvado. Dios no obliga a nadie. Se ha vendido la idea de que finalmente todos seremos salvos y estaremos en la gloria del Señor. La respuesta es no. Serán salvos los que acepten al Señor, los que quieran ser salvos. Por mucho que queremos a alguien, no podemos negar esta realidad. Si esa persona no acepta a Cristo, no quiere rendirse al Señor, se perderá. Por eso el Señor invita, conviértanse y vivirán. Israel, sus padres cometieron pecados terribles que han llevado a Israel a la ruina. Pero es que ustedes también han pecado. Ustedes también necesitan arrepentimiento. Yo no los voy a juzgar por los pecados de sus padres, sino por sus propias decisiones. Hoy les ofrezco la vida, hoy les ofrezco la salvación. Si ustedes la aceptan, vivirán. Ese mismo ofrecimiento se nos hace hoy, y la respuesta es lo que determinará el fin de nuestra historia. Aceptemos a Cristo y tendremos la vida eterna. Y si lo rechazas, pues vendrá la condenación. Apreciado amigo y hermano, cada uno es responsable por la decisión que ha de tomar con respecto a la salvación.
Si te encuentras en una situación compleja rodeado del mal, pues clama a Dios por ayuda, porque Él es todopoderoso. Si te ha desviado del camino, vuelve al Señor, que es poderoso para perdonar y salvar. Hoy es el día de venir a Jesús, abrazarle y recibir su perdón. Que el Señor te bendiga ricamente. Es mi oración por ti. Amén.